Le damos la bienvenida a la licenciada Gina y le escuchamos atentamente. Muy buenas tardes, estimados colegas. Agradecer, ¿no?, a nuestra vocal uno, que es parte del comité de capacitación, a la licenciada Sujei Pascual Bustamante y a toda la junta directiva, ¿no?, de la cual soy parte. Es un honor estar presente conjuntamente con ustedes en esta aula virtual el día de hoy para compartir con ustedes, ¿no?, un tema muy importante para nuestra profesión, sobre todo en estos tiempos, ¿no?, que tenemos muchas situaciones complejas en el quehacer diario, sobre todo en el servicio u unidades de emergencia de los diferentes hospitales a nivel de los diferentes países. Bien, este tema de lo que es aspectos éticos en la atención de enfermería en las unidades de emergencia es un tema muy controversial, ¿no? Porque muchas veces, sobre todo, se pone entre la espada y la pared, ¿no?, los profesionales que laboran en estas unidades. Para nosotros, los profesionales de la salud, ¿no?, que hemos sido formados de las aulas universitarias en el cumplimiento de lo que es el Código de Ética y Deontología, es muy importante pues siempre hacer este refrescamiento, puesto que esto lo debemos de conocer, ¿no?, de manera permanente. Y por lo tanto, el tema de ética muchas veces suele ser un poco agotador, un poco importante, ¿no? Pero en realidad es algo que nosotros tenemos que fortalecerlo, ¿no? Al contrario, es por ello que es muy importante que hagamos este tipo de refrescamientos en esta capacitación y recordar pues que la palabra ética proviene del griego, ¿no? Ethos, costumbre o conducta quiere decir, y es una rama de la filosofía en la cual nos van a hablar acerca de lo que es el estudio de la conducta humana y la relación con el conjunto de las normas morales. También, ¿no?, sobre todo en la ética de la enfermería, se basa en preceptos de carácter moral, ¿no?, que aplicados con honestidad, ¿no?, aseguran la práctica legal de la profesión, la conducta honorable, justa, solidaria y competente del profesional de la salud, ¿no?, y en este caso de los enfermeros. Hablar de ética en nuestra profesión, pues, es prácticamente inherente, ¿no? Es tenerlo dentro ya en la sangre, prácticamente en las venas, porque es muy importante ya que, como ya lo han dicho muchos de los ponentes, somos los que damos en primer lugar en dar la cara frente a la familia, ¿no?, a los pacientes que acuden a atenderse y donde nosotros somos los primeros que vamos a brindarle los cuidados. También es muy necesario que las personas que laboran en estas unidades sean personas pues que tienen que tener una característica, ¿no? Sobre todo cuando se va a trabajar en equipo. Y es importante que la persona que asiste, ¿no?, en estas situaciones posea valores muy importantes como uno, principalmente es prioritario el respeto, ¿no? El respeto que debe existir desde los compañeros de trabajo, los cuales trabajamos mutuamente, y también el respeto, ¿no?, por las personas que acuden a estas unidades de emergencia. Eh, Asimismo, nosotros los enfermeros somos líderes en nuestro trabajo, ya que muchas veces no tenemos en el momento que acude la emergencia a los profesionales, ¿no?, en el momento y actuamos en ese momento pues de manera rápida y efectiva. Es por ello que el profesional de enfermería tiene el valor de la disponibilidad, ese valor tan importante que estar dispuesto a poder salvar la vida de la persona que llega a esa emergencia, ¿no? Tener esa competencia profesional, porque uno de estos aspectos muy importantes es que el profesional de enfermería que trabaja en estas unidades de emergencia tiene que ser competente, tiene que estar preparado y capacitado. Es la exigencia que nos exige, ¿no?, las situaciones para atender y salvar la vida de las personas que acuden hacia nuestro servicio. También es muy importante mantener la confidencialidad con respecto al diagnóstico, ¿no? Sobre todo, si bien es cierto, nosotros tenemos que tener cierto acercamiento, podemos brindar información, pero de acuerdo a nuestras competencias, ¿no? También mantener la honradez, la lealtad, ser solidario, no solamente es que nosotros solas trabajamos en esa unidad de emergencia, sino que trabajamos con un equipo, ¿no? Tenemos al personal técnico,
tenemos al personal de laboratorio, tenemos a otros eh, miembros del equipo que nos van a facilitar. Y muchas veces, inclusive los vigilantes son parte de nuestro equipo, que muchas veces no lo consideramos, ¿no? Existe la voluntariedad, la confianza, ¿no? No faltar a la verdad, decir siempre la verdad. Y lo otro es, pues, tratar al ser humano que acude a esta emergencia porque siente que su vida está en peligro, tratarlo con la dignidad que merece ser tratado todo ser humano cuando acude a un establecimiento de salud. Prácticamente las personas ponen su vida, su cuerpo en nuestras manos porque confía, ¿no? Que el profesional que lo va a atender en ese momento, sobre todo los enfermeros, va a cuidarlos, los va a proteger. Y esa dignidad es nuestra responsabilidad cuidarla desde el momento que llega al establecimiento, al momento que muchas veces puede de repente darse de alta en esa unidad de emergencia, como también puede y suele suceder que termine sus últimos minutos de vida en nuestro servicio. Por lo tanto, tratarlo con respeto a ese cuerpo que dejó de existir en esa situación de emergencia porque quizás su condición no permitió pues estar con vida. Tratar con respeto a esa persona que está en esa unidad para poder ser transportado al lugar que corresponde, ¿no? Y es importante que los establecimientos de salud, sobre todo los hospitales, puedan tener esa condición, porque muchas veces, si vemos nuestras realidades, ni siquiera las morgues son adecuadas. Y vemos en muchas noticias que sacan a los cuerpos que ya están sin vida en condiciones como si fueran cualquier cosa, ¿no? Menos una persona que dejó de existir. Es un ser humano al cual nosotros debemos de guardarle respeto. Y bueno, los principios bioéticos es muy importante, ¿no? En estas situaciones de emergencia, sobre todo, ¿no? Porque nosotros somos los que vamos a estar en contacto directo y dentro de ello, pues vamos a encontrarnos de que estas personas muchas veces van a tener una condición quizás en ese momento de no poder tener esa autonomía, de poder decidir qué o tal cual procedimiento se va a realizar, ¿no? Ahí es donde el enfermero va a preservar el derecho y va a cuidar que se respete su derecho de la autonomía del paciente. Y en caso de que algunos pacientes lleguen ya inconscientes y ellos no puedan tomar las decisiones, definitivamente tiene que ser partícipe, ¿no? En conjunto con el equipo, a un familiar que pueda tomar decisiones en ese momento para poder hacer algún procedimiento quizás un poco más complejo, ¿no? También es muy importante hacer, pues, tener en cuenta que todos los cuidados que nosotros brindamos a nuestros usuarios es con un principio, que es la beneficencia. Y la beneficencia definitivamente que es siempre vamos a actuar en el sentido de hacer el bien al paciente, ¿no? Todo sí va a ser direccionado en ese sentido, ¿no? Para poder hacer el bien. Y en todo caso, no vamos a actuar de mala fe, ni tampoco con una intención de causar daño, ¿no? Al paciente. Y lo otro con justicia, ¿no? Ser justos, como muy bien lo explicaba una ponente, ¿no? A veces la población o las personas o la familia que acude a la emergencia eh, no comprenden, no entienden que se le debe atender, como dijo, en la situación más crítica o de repente en su condición más de emergencia, que está teniendo un paciente un paro, ¿no? A que venga uno que de repente que tiene un pequeño dolor, de repente por una cefalea. Pero esa situación también hace que nosotros mantengamos, ¿no? Nuestra ecuanimidad, no perder en ese momento que estamos atendiendo, tratar en lo posible de poder, como dije, trabajar en equipo. Uno atiende al paciente y el otro miembro del equipo orientará y guiará a la familia para que pueda comprender que quienes son prioridad son aquellos que están en riesgo su vida, ¿no? Estos principios bioéticos son uno de los varios principios bioéticos que tenemos, ¿no? Y por lo tanto, estos van a normar, ¿no? Nuestro actuar como enfermeros y sobre todo que nos va a proporcionar una base para el razonamiento y la orientación en nuestra
conducta en el momento de la acción de la emergencia, ¿no? En ese momento que llega la emergencia, vamos a tener que manejar definitivamente nuestra serenidad, ¿no? Nuestra inteligencia emocional, porque suelen ocurrir situaciones que nos pueden quizás sacar de contexto y de repente hacernos perder un poco la paciencia, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a ponernos a discutir. Todo lo contrario, tenemos que serenarnos y ver que esa persona que viene acompañado de algún familiar, también pues el familiar tiene que recibir el soporte, ¿no? Como profesionales que somos, ¿no? No vamos a ponernos a discutir definitivamente en ese momento porque entraríamos en crisis en el momento de la atención del paciente. La situación del paciente en situación crítica, ¿no? El paciente llega en un estado de vulnerabilidad, ¿no? Por lo tanto, en ese momento se va a atender al paciente de acuerdo a la situación, el caso, ¿no? En que se encuentre para poder brindarle el cuidado. Y en la situación de vulnerabilidad hace que el enfermero que brinda el cuidado del paciente, pues tome decisiones definitivamente en los procedimientos. A veces no hay necesidad, no hay en ese momento de la emergencia, porque son minutos, ¿no? Minutos contaditos, algunos segundos para poder actuar. Entonces, siempre su estado de vulnerabilidad del paciente va a hacer que el enfermero tome decisiones inmediatas, pero siempre para hacer el bien. Asimismo, su capacidad reducida para decidir, ¿no? No hace que él pierda su autonomía, porque si tenemos nosotros en cuenta, el paciente muchas veces puede venir solo, en otros casos puede venir con el familiar, ¿no? Y en este caso tenemos un grupo de trabajo, un equipo de trabajo que en conjunto se puede llamar al familiar para poder tomar decisiones, ¿no? Y donde también ellos pueden dar su consentimiento para actuar y poder decidir qué o cuál tratamiento se puede realizar y si es que requiere o no alguna intervención quirúrgica, ¿no? O en todo caso, pues la familia también tenga que decidir que no, ¿no? De repente algunos casos pueden ser que no se puede hacer ninguna intervención si es que la familia no lo autoriza, ¿no? Aunar esfuerzos ni la propia enfermedad, ¿no? Van a hacer que se cercenen el derecho a la libertad individual. Definitivamente que cada paciente que llega a la unidad de emergencia es único, ni uno es igual. Todos somos totalmente diferentes cuando somos atendidos en una situación de emergencia y por lo tanto lo único que queremos es mejorar, ¿no? Su condición de salud y definitivamente que el paciente se va a encontrar en un estado de fragilidad, no va a ser frágil y por lo tanto nosotros los enfermeros somos los llamados a poder brindarle los cuidados, ¿no? Para ello es necesario siempre pues cumplir con todos los aspectos éticos, ¿no? Muchas veces que tenemos ya formados dentro de nosotros, ¿no? Son valores que nosotros debemos, ¿no? Eh, poner en práctica y que en una situación de emergencia también estamos en, como les decía, ¿no? En situaciones que nos ponen entre la espada y la pared, pero sabemos que todo nuestro actuar va a ser en beneficio del paciente. En cuanto al paciente que llega a la emergencia, también, como ven todos, tienen y se mantienen sus derechos, ¿no? Como dijimos en un inicio, el respeto, ¿no? Como persona, el respeto que tiene a ser protegido su individualidad, a ser protegida su intimidad, ¿no? A ser protegida su parte física, no exponerlo, ¿no? A los otros pacientes o estar en la sala a campo abierto. Tenemos los equipos y los materiales para poder proteger su intimidad. También es importante que le brindemos la atención adecuada, ¿no? Como lo decíamos, nosotros como enfermeros tenemos que brindar todo lo éticamente posible, ¿no? De acuerdo a lo que nos corresponde como profesionales de enfermería. También brindarle información de sus derechos, ¿no? Que es muy importante y que muchas veces poca información se le da. Es más, en algunas oportunidades ni siquiera se le informa acerca de sus derechos. Eh, Hay situaciones que muchas veces nos causan indignación a nosotros como enfermeros y que otros profesionales muchas veces se han materializado, eh, prácticamente lo ven como un negocio, las oportunidades cuando llegan pacientes en situaciones de emergencia y se aprovechan de la desesperación
y tienden pues a actuar de manera de verdad, muchas veces que deja mucho que desear, ¿no? Y yo pues últimamente he visto situaciones que a todos los profesionales nos causan mucha indignación, mucha molestia, que quisiéramos hacer todo en bien del paciente, ¿no? Y en estos tiempos de delincuencia, de sicariato, ya a veces inclusive ya no solamente ya le cobran directamente para que le den el dinero en la mano, sino que hasta ya inclusive están llegándose a los extremos de pedir que les hagan un depósito por Yape, por Plin, y eso no puede ser, ¿no? Eso es algo que es inconcebible, aparentemente era inconcebible, pero se están dando esas situaciones. Y nosotros debemos de brindarle esta información, cuáles son sus derechos, si son afiliados a un tipo de seguro, cuál es lo mejor para ellos, qué es lo más conveniente. Con nosotros darle esta información tanto al paciente que nos pueda, que pueda estar orientado, o como a los familiares y ellos puedan tomar la decisión que al final quedan en libertad ellos de poder decidir, ¿no? Pero es importante darles esta información de sus derechos. También es importante, ¿no? El paciente tiene derecho también a rechazar los procedimientos, los tratamientos, ¿no? Inclusive puede decidir qué médico quiere que le atienda, ¿no? En algunas situaciones que no sea de mucha emergencia, ¿no? Pero en este caso sí está en su derecho de poder rechazarlo. También, como decíamos, es importante mantener la privacidad, ¿no? En el sentido de cuidar, pues, su cuerpo físico, ¿no? Porque a veces llegan situaciones de emergencia que ya no hay más nada que hacer que cortar, cortar, cortar y para poder preparar al paciente muchas veces para que pueda ingresar a sala de operaciones, ¿no? Pero es un actuar rapidísimo, ¿no? Y obviamente que mantener la confidencialidad acerca de la información, del diagnóstico, sobre todo, del cual los pacientes tienen, porque como ya dijeron, muchas veces llegan pacientes con personas viviendo con VIH-Sida, llegan personas con situaciones, pues, de diagnósticos que muchas veces hacen que las personas un poco que se asusten, ¿no? Pero es importante seguir manteniendo esa confidencialidad, ya que la ley, ¿no? Lo exige así. Asimismo, hay que darle el otorgamiento de que pueda firmar los consentimientos para cada cual procedimiento, ¿no? Que vamos a realizar en emergencia, si es que esté en la capacidad de poder realizarlo y si no, en todo caso, buscar un familiar directo o alguien, ¿no? Que sea cercano al paciente. Tomar en cuenta sus necesidades, ¿no? Sentidas. Siempre digo que a veces, un poco por la situación, la monotonía que se tiene en el trabajo, cuando llega una persona a la emergencia, pues vemos, ya llegó el paciente y le queremos brindar la atención, pero es necesario recordar que esta persona que llega a nuestro establecimiento, a nuestra unidad de emergencia, es una persona que piensa, que siente, que tiene temores, ¿no? Que tiene dudas, y es importante que nosotros tengamos en cuenta sus temores, sus miedos, saber escuchar para que en ese momento, que mientras vamos haciendo la atención, podamos ir preguntando y es la oportunidad de poder escucharlo, ¿no? También es importante garantizar el cuidado, ¿no? De nuestros profesionales, nuestros profesionales de enfermería deben siempre garantizar que nosotros, los enfermeros, podamos transmitirle a nuestros pacientes o usuarios que quien los está atendiendo es un profesional que le garantiza que le va a brindar una buena atención de acuerdo a su competencia profesional, ¿no? Y definitivamente, pues, un enfermero en emergencia, siempre las instituciones deben de tener el profesional idóneo, es decir, deben estar enfermeros especialistas, capacitados de manera permanente, actualizándose, ¿no? Para poder brindar una atención oportuna. También es importante explicar, ¿no? Acerca de los costos, lo que les decía, ¿no? Hay pacientes que no solamente llegan, aquellos pacientes que tienen SIS o que son prestaciones del Estado, sino que también hay pacientes asegurados que en este caso en nuestro país es salud, ¿no? Y ellos pueden ir a ese establecimiento y poder ser atendidos por su seguro de salud. Pero hay casos que también llegan de pacientes asegurados, pero que no quieren ir a atenderse al seguro, pero se les debe explicar los costos, ¿no? Para que ellos no digan mañana más tarde o en el curso de los días que no se les ha comunicado. Igualmente a la familia. Es importante que toda atención que nosotros realicemos, así estemos en la emergencia, debemos de elaborar nuestro expediente clínico,
Es más, nuestros registros de enfermería, los CARDEX, y todo lo que concierne a nuestro registro de enfermería para poder estar ahí registrado toda nuestra atención, y en caso por A o B surja alguna denuncia, esté reflejada toda nuestra prestación como enfermeros en la historia clínica, ya que todos sabemos que es un documento médico legal. Y como les decía, ¿no? El paciente cuando viene, no viene solo. Simplemente, en su mayoría de las veces, va a venir con un familiar o varios familiares, ¿no? A esta emergencia. Y por lo tanto, también es muy importante que tomemos en cuenta para poder disminuir muchas veces esa agresividad, porque las personas en algunos casos tienen malas experiencias o referencias negativas del establecimiento de salud, y para poder mantenerlos serenos, ¿no? En calma, es importante que le podamos brindar respuestas honestas acerca de las dudas, ¿no? Por lo menos informarle todos los cuidados que le estamos brindando, ¿no? En la medida de las posibilidades, ¿no? Porque ya que nosotros estamos dentro del espacio, ¿no? De la atención del paciente, habrá algunos minutos para poder darle la información. También es importante que ellos conozcan sobre el diagnóstico, ¿no? Nosotros no le vamos a decir el diagnóstico, definitivamente como enfermeros no es de nuestra competencia, pero sí podemos, ¿no? Incentivar a que el médico pueda dar esa información, dar esa información acerca del diagnóstico a los familiares, ¿no? Aquellos pacientes que los tuvieran. También es importante conocer los resultados de los procedimientos, no tan pronto como estén disponibles, contar con un miembro personal médico que les informe, ¿no? El progreso del paciente, lo que decía a su inicio, y también es importante informar de las posibles complicaciones, ¿no? Del paciente que va teniendo de acuerdo a su condición de salud, como ha llegado. Saber que miembros del personal están prestando el cuidado del paciente. Es decir, siempre debemos estar informando que se le está brindando los cuidados, cuáles son los medicamentos, alguna necesidad que tenga el paciente, ¿no? Para que esa familia que está detrás de esas paredes frías, ¿no? Sientan que no están solos, que dentro de ese ambiente donde está su paciente está siendo cuidado, ¿no? Sobre todo con enfermero, que es un enfermero que tiene de por sí un cuidado humanizado. Todos han dicho de un cuidado humanizado. Así es. Nosotros los enfermeros brindamos una atención con calidez. El solo hecho de tocar la mano a ese paciente, el solo hecho de ponerle una mano en el hombro a ese familiar, hace que la persona se tranquilice y se serene en ese momento, porque no vamos a pedirles que se vayan, porque los familiares definitivamente, lo que hemos estado en algún momento en una emergencia, no se va de la emergencia, se queda, todo el grupo están esperando hasta tener una noticia, por lo menos que les dé un aliento o una esperanza, ¿no? Pero también con una información veraz, ¿no? No crear falsas expectativas, ni decir sí, se va a salvar, no, simplemente decirle que se está haciendo todo lo posible para poder mejorar su condición de salud del paciente. El secreto profesional, ¿no? Es algo que nosotros, los enfermeros, tenemos que mantener siempre, ¿no? En cualquier cuidado de un paciente, a excepción, como ya es bien conocido, que esté en riesgo la vida de la persona, ¿no? Tenemos que mantener el secreto profesional, ¿no? Para poder garantizar, ¿no? Que nos informa el paciente, la familia, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta este punto, ¿no? Que no esté en riesgo la vida de la persona, que está establecido, ¿no? En nuestro código de ética, ¿no? Del del Colegio de Enfermeros del Perú. Los compromisos que nosotros como enfermeros debemos mantener es garantizar la calidad en el cuidado del enfermero al momento que estamos cuidando a nuestros pacientes, ¿no? Es importante que no solamente es nuestro cuidado, como enfermeros, de los conocimientos que ya nosotros contamos, sino que es importante que mantengamos esta calidad al momento de que ingresamos, verifiquemos, ¿no? Las condiciones de funcionamiento de los equipos con el cual nosotros vamos a atender a nuestros usuarios. También que estemos debidamente abastecidos, ¿no? Y si vemos alguno u otro equipo o insumo que no contamos,
gestionar a nuestros jefes inmediatos, presionarlos, inclusive diría yo muchas veces, porque en esos momentos que tenemos en nuestro país una situación crítica a nivel de insumos, con decirles que falta papel toalla, que es un insumo que no tiene alto costo, falta, y si no tenemos ese insumo que es básico para nuestros cuidados, entonces no estamos haciendo gestión, no estamos haciendo informes, pues es importante hacerlo, ¿no? Porque de una u otra forma también nosotros deslindamos responsabilidad, ¿no? Porque si tenemos un equipo malogrado y no hacemos un informe, pues si viene un paciente que lo requiera y no está en funcionamiento, pues estamos haciendo una omisión de funciones, ¿no? Que nos corresponde informar a tiempo también. Asimismo, nos exige este compromiso mantener un nivel alto de excelencia en cuanto a nuestro actuar como profesionales especialistas, ¿no? Conseguir la satisfacción de la persona. Bueno, no es fácil, en realidad, tener personas, sobre todo paciente y familia, que estén satisfechos del cuidado que se le brinda en una institución del Estado, ¿no? Pero tampoco es difícil, ¿no? Con un buen trato, con un tono de voz adecuado, con un rostro que al menos transmita serenidad, y se le pueda explicar las situaciones y a posterior vamos a lograr que las personas reconozcan, ¿no? Que se hizo todo lo posible, porque en situaciones difíciles, muchas veces los que hemos estado en una situación de emergencia, teniendo un familiar crítico, eh, realmente es muy loable el hecho de que el enfermero converse con la familia. Me ha tocado estar en situaciones de ser familiar y de veras que les digo, un sentimiento de satisfacción como familia y un paciente, que un enfermero se acerque y te diga, estamos haciendo lo posible por salvarle la vida. Entonces, es un consuelo, es algo que te transmite, como te da una calma. Y si es un enfermero, de verdad que es un sentimiento de gratificación, de poder abrazar a ese enfermero que te diga, sí, estamos haciendo todo por salvarle la vida. Es algo muy satisfactorio para mí, que me ha tocado estar en esa situación, que un colega me lo haya dicho, ¿no? Entonces creo que ese trabajo, esa función que tiene el enfermero es muy importante. Para muchos quizás dirán, no, ¿para qué? La familia no entiende, te grita, pero no es así. Es un gran consuelo que muchas veces cuando el familiar muchas veces fallece, te vas tranquila o seguro de que hicieron algo por tu familiar, ¿no? Asimismo, es importante que utilicemos de manera eficiente los recursos con el cual nosotros estamos trabajando, que los cuidemos, que le demos el mantenimiento, que exijamos en todo caso al área que le corresponde para que le dé el mantenimiento. Es también responsabilidad, ¿no? Una gran responsabilidad el acto de cuidar la vida de esa persona que puede llegar muchas veces a ser tu padre, tu madre, tus hijos, tu familiar que amas, ¿no? Porque muchas veces estamos en situaciones complejas, a veces que no nos permite poder atender a todos al mismo momento, pero como profesionales que somos, sabemos que tenemos que actuar y atender a quien más nos necesita, ¿no? Y obviamente que la formación tiene que ser una formación idónea, ¿no? A los nuevos miembros de la orden, a los futuros profesionales, licenciados de enfermería, a los docentes, ¿no? Mantener esa formación idónea a nuestros futuros colegas. Es importante transmitirle que el cumplimiento de la ética en nuestro actuar es vital, porque si no, vamos a dejar de ser una profesión, como se dice, una profesión holística, ¿no? Somos una profesión que atiende a los seres humanos, a un ser biopsicosocial y espiritual, al cual nosotros nos debemos. Por lo tanto, el conocimiento, más los valores, más el cumplimiento de las normas, más las actitudes,
y aptitudes nos van a dar como consecuencia la excelencia de nuestro trabajo, ¿no? De nuestro cuidado enfermero, que somos una profesión hermosa realmente porque nos permite cuidar a nuestros seres queridos, salvar la vida del ser humano sin importar su condición, sin importar su color, ¿no? Inclusive de uniforme que tengas, así sea como dice una persona que sea delincuente, o sea, cual fuera su condición, tenemos que tener en claro que nosotros no somos jueces, nosotros somos enfermeros que brindamos los cuidados de salud al ser humano y estamos en la obligación de salvar la vida hasta donde lo permita su organismo, ¿no? Entonces, es algo que nosotros buscamos, ¿no? Que la persona que atendemos se vaya satisfecha. Es un objetivo o es una meta que tenemos que estar en permanente, ¿no? Actuar. La enfermería, por tanto, posee una carga ética importante en el cuidado al ser humano y que constituye nuestra razón de ser, sobre todo de nuestra profesión, ¿no? Está íntimamente ligado a principios éticos en su ausencia, ¿no? También desvaloriza la esencia de tan humana profesión. No hay escenario donde se presten servicios de enfermería sin que los principios éticos de beneficencia, autonomía, justicia, responsabilidad estén al servicio del mejor cuidado, ¿no? Y brindado netamente a nuestra razón de ser, que es nuestro paciente. Los profesionales de enfermería tenemos la responsabilidad fundamental en tres aspectos. Uno, que es conservar la vida del ser humano desde que nace, ¿no? Y aliviar el sufrimiento, ¿no? Sobre todo en situaciones, ¿no? Que muchas veces, pues, llegan nuestros pacientes. Y fomentar la salud, ¿no? Es parte de nuestra responsabilidad. Haciendo algunas revisiones, encontré 2 artículos de investigación que me parecieron muy interesantes y compartirlos con ustedes acerca de esto, del tema de ética, ¿no? Nos habla acerca de lo que es la conflictividad ética en enfermeras o enfermeros de unidades de cuidados críticos en un hospital del sur de Chile. En la conclusión a que se llega es que dice, las situaciones de mayor conflicto se relacionan con el sufrimiento de los pacientes y las dinámicas de trabajo. Existen barreras que impiden la acción de cuidar según los valores, al observar que otros no proceden éticamente, lo que debe ser considerado dentro de las unidades estudiadas para generar conductas preventivas, ¿no? Como ven, esto es algo que sucede, ¿no? Inclusive en otros países. El segundo artículo nos habla acerca de lo que es el cuidado de enfermería y la ética derivado del avance tecnológico de salud. En conclusión, nos dice este trabajo de investigación que enfermería debe evidenciar el cuidado humanizado en todas las acciones que ejecuta, aplicando el saber ético, actitudes y valores hacia la persona a cuidar, ¿no? Tenemos que evidenciar lo que nosotros brindamos, que es el cuidado humanizado. Como les dije, las personas que llegan a los establecimientos de salud y sobre todo a las unidades de emergencia, llegan porque uno, lo necesitan y porque quieran o no, ponen en nuestras manos su vida y su salud. Entonces estamos nosotros en la responsabilidad de poder evidenciar nuestro cuidado. Ya no podemos estar en silencio, ¿no? De lo que, y dejar que pase por alto todo el esfuerzo y el trabajo que hacemos como profesionales de enfermería. Acá tenemos a nuestra Florencia Nightingale, donde nos dice que un ser humano no deja de existir al morir. Es el cambio, no la destrucción, lo que tiene lugar. Muchas gracias. Gracias, Gina, agradecerle por su excelente presentación y su buena disertación en este tema tan importante en nuestra relación profesional como es la ética. A nombre de nuestra decana regional, le damos un agradecimiento muy especial por su excelente presentación.